tal, mi querido Arnulfo Rodríguez? ¿Cómo estás? Qué gusto que estés aquí en la cabina. Están operando cambios ya, por Zoom, algunas entrevistas. Tú ya vienes a la cabina. Nada, todo mejora, ¿no? Claro que sí, vamos para arriba. Oye, mi querido amigo, ¿qué con la Reserva Federal? ¿Qué con la Reserva Federal? Pues que andan en un plan muy pesado. Te diría, fue la reunión la semana pasada de banqueros centrales en Jackson Hole, Wyoming, y el discurso del señor Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, era muy esperado, sobre todo por las señales que hubo en agosto, este cóctel de riesgos donde todas las calificadoras ya advirtieron de debilidad en el sistema bancario de Estados Unidos. Si bien no en los grandes bancos, aunque Fitch incluso a JP Morgan llegó a advertir, pues sí en los bancos de nicho y en los bancos medianos. Bueno, pues pensando que alguna sensibilidad a eso, la Fed podría enviar un discurso más suave, pues no. Están muy claros en que el objetivo es llevar la inflación al 2% y que van a tomar las medidas necesarias, subiendo la tasa de interés, para converger a eso. Entonces es hawkish, como lo dicen Pues en es la que carrera. tiene que ser así, ¿no? O sea, yo a veces no entiendo mucho a quienes dicen, no, es que se tiene que ser diferente. Yo estoy convencido de que hay que combatir a la inflación. De acuerdo. O sea, estuve en Estados Unidos. Tú ves y platicas con la gente, con dueños de locales. Primero presumen mucho que son locales operados por locales. O sea, locales operados por locales, de propiedad y operados por locales. Y se quejan de la inflación. Se quejan de que venden menos por la inflación, que los clientes compran menos. Aunque si tú ves los números, no tienen problemas para conseguir trabajadores. De hecho, están necesitando más trabajadores. Pero sí ves una atonía económica por la falta, porque hay mucha inflación. Sí, de acuerdo. La verdad es que la inflación ha bajado mucho. En junio llegamos al 3%, a un punto porcentual del objetivo de la Fed. El problema es que está rebotando. Y es normal que rebote en esta época del año. Entonces, efectivamente... Como va a pasar en México. Como ya está pasando. Como ya está pasando en México. Empieza a suceder en México. Bueno, obviamente el papel del Banco Central es montarse en este objetivo. La Fed tiene doble mandato, que el otro es el del empleo. Y como bien dices, pues ahorita hay pleno empleo en Estados Unidos. Lo apremiante para la Reserva Federal es bajar la inflación. Sí, o sea, hoy tú ves en todos lados están contratando. Así es. Y les está costando trabajo conseguir empleados. Es correcto, es correcto. Incluso hoy, por ejemplo, rebotaron los mercados bursátiles que desde luego tras el discurso del señor Powell tuvieron caídas importantes. Hoy, como se disminuyó la oferta de empleo, hubo una recuperación de los mercados, un poco en el sentido de que probablemente sí se esté logrando ya enfriar la economía con estas tasas de interés, que favorece la posibilidad de que no se lleve de forma tan radical la tasa. Porque además hay esto, cuando las tasas suben, algo se rompe. Y hablabas ya de la debilidad del sistema financiero. Así es. O sea, ya algunos bancos, pues te iba a decir, están pasando aceite, pero siguen pasando aceite, ¿no? Exactamente. Y por eso se trata de pensar que la Fed se detendría. Sin embargo, el consenso, y no solo para la Fed de Estados Unidos, para los bancos en Europa, el consenso de muchos analistas es adiós a la era del 2%, es decir, estos bancos centrales manteniendo sus tasas alrededor del 2%, que lo vemos desde el año 2001, las Torres Gemelas. Bueno, pues esto se va atrás y va a venir la era del 5%. Ya estamos ahí con la Reserva Federal. El Banco Central Europeo está retrasado en eso, pero hay una inflación del 6% en la eurozona, entonces tendrán que ir todavía más allá. 6% es la doble que en Estados Unidos. Entonces, creo que nos vamos a tener que ajustar a un mundo con un entorno de mayores tasas. Sí, que ya acabó la época del 2%. Totalmente. De tasas muy, muy bajas. Correcto. Y ahora entramos a lo que es una rentabilidad pues un poco más normal de largo plazo, una rentabilidad del capital del 5%, pues hombre, una economía que crece al 5% puede pagar estas tasas y es hacia donde espero evolucione el sistema económico. ¿Hacia dónde va a evolucionar México? La inflación sigue muy alta, ya se está empezando a regresar, como bien decías.
Y pues estamos creciendo. Yo te Veíamos diría el que- número interanual de 3.6%. Yo te diría que México bien y de buenas, y ahora con la nueva metodología de medición del PIB de mejores, entonces vamos. A ver, bien. pero hay que decirlo, no es tramposa. No, para o sea, nada. hay que decirlo porque vas a ver muchos que digan, claro, le metieron mano. Lo No. avisaron con mucha antelación, lo avisaron de buena manera, hubo consultas públicas. O sea, no hay sorpresa en lo que está haciendo el INEGI. No, es una metodología transparente, es algo sano en economía, se hace cada 10 años, se hizo en 2003, se hizo en 2013, toca hacerlo en 2023, y es que finalmente el PIB es una canasta de bienes a precios finales. Es difícil pensar que los bienes este año sean los mismos que hace 10 en su importancia. Por ejemplo, la construcción ya no pesa tanto en el PIB. La alta tecnología pesa más. Hace 10 años pesaba mucho menos. Exactamente. Entonces hay que acomodar esos ponderadores para que refleje el verdadero valor económico del país. No es lo mismo el cambio que ha tenido la economía mundial a los servicios, por ejemplo. Por ejemplo. Es una economía cada vez más de servicios. Totalmente. Entonces tienes que ponderar más los servicios y mueves la canasta. Desde luego hay que irse a reconstruir la serie hacia atrás para efectos de comparación, pero es algo que el INEGI hace de forma muy profesional. Entonces no. Sí, yo sí, no o sea, no hay tendría truco. O sea, no. no hay truco, es algo correcto. Así es. Es algo que además Conveniente. el INEGI le ha dedicado mucho tiempo a irlo explicando. Así es. Pero como ahorita lo dijimos muy rápido, había que poner una coma y un corchete a la Me plática, parece ¿no? muy bien. Sí, pues te comento, México va bien, que tenemos pues un peso apreciándose. Mira, hace unos meses te platicaba de que veríamos el 16. Hoy yo creo que ya se va a estabilizar el tipo de cambio. Y no por el riesgo México, ese sigue funcionando bien. Pero hay tal acumulación de factores de riesgo en Estados Unidos, que si la banca, que si ya le bajaron la calificación a Estados Unidos, y el peso mexicano, por su volumen de operación, es lo que llaman divisa hedge, una divisa muy operada. Entonces, si hay volatilidad mundial, el peso mexicano la resiente. Entonces yo creo que por eso veríamos una estabilidad, pero llevamos una apreciación formidable, ¿de qué? De 12, 14% en el año. Formidable depende de qué lado estés parado de la ecuación, ¿no? De acuerdo. Pero sí hay una gran verdad. Cada que la moneda se aprecia, en términos internacionales, los salarios nacionales aumentan su poder adquisitivo. Cuando baja la inflación. Por supuesto, par y paso. Claro. Sí. O sea, cuando baja la inflación, porque veíamos estos datos de Coneval de hoy. Pues, la pobreza sigue peor, la pobreza laboral, que yo digo que es una pobreza muy triste. Es alguien que trabaja, que se parte el lomo, que tiene, o sea, y que no le alcanza. Es la desesperanza. Es estar es la peor. En la rueda, corre y corre sin poder avanzar. Estoy de acuerdo. Por eso la inflación es el objetivo en economía. Claro. Bajarla. Si yo fuera gobernador del Banco Central, sería Jovich todo el tiempo. Sí, serías una especie de Paul Volcker que se aventó a subir la tasa. Ese era uno de mis dioses. a Cuando 18%. éramos jóvenes era un dios. Ya, pero le recetó a Estados Unidos una recesión de 3 años. Pero bajó la inflación o no. No, de que la bajó y un rato largo. Y un rato larguísimo. Sí. Sí. A mí el 4.70 que traemos me parece altísimo. De inflación. De inflación, México, claro. En México, sí. Sí. No, pues ahí también el Banco de México está haciendo la chamba, estamos en 11.25. Todavía no entiendo por qué algunos colegas, que es el consenso en el mercado, pues y de forma ilusa, están esperando un descenso a 11 al cierre de año. No, en Multiver estamos pensando que la baja de darse será hasta mayo, porque primero es la convergencia al objetivo de inflación, luego anclar esas expectativas y luego ya después podríamos bajar la tasa. La próxima Junta de Gobierno, ¿qué van a decidir? Continuar con la tasa en 11.25 y mantener el enunciado de que esta se mantendrá por un tiempo prolongado. Estoy de acuerdo contigo. Querido Arnulfo, qué bueno que vienes. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias, Tocayo. Muchísimas gracias, Israel. Nos vemos al rato con el gran Ciro Gómez Leiva.